Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchísimas gracias, Joaquín, y es una maravillosa presentación. Y para los que me están escuchando y no me conocen, soy odontopediatra, entonces si esperaban escuchar algo de la gutapercha el día de hoy, pues temo que los voy a decepcionar un poco. El tema que voy a tratar es terapia pulpar en traumatismos. Cuando el doctor Herrera me invitó a dar esta conferencia, quería que hablase de todos los traumatismos, pero abarcar todo tipo de traumatismos en una hora pues es una misión imposible, ¿no? Como diría Tom Cruise. Entonces decidí seleccionar una pequeña parte que es exposiciones pulpares para poder hablar con un poquito más de profundidad, ya que son un grupo selecto de gente que, si no es endodoncista, por lo menos se dedica a la endodoncia. Entonces, para empezar, quisiera recomendarles estos dos sitios de internet. El primero es el Protocolo para el Manejo de Lesiones Traumáticas de la Asociación Internacional de Traumatología. Allí pueden encontrar todos los lineamientos actualizados de trauma que están realizados en el 2012, pero son los que están vigentes actualmente y van a tener los lineamientos completos. El segundo sitio es un sitio que fundó el doctor Andreasen y es un sitio maravilloso. Para mí es hoy una de las mejores herramientas que tenemos en odontología. Es la guía de trauma dental, en inglés Dental Trauma Guide, y es un lugar muy completo, es un sitio interactivo, vas picando lo que quieres conocer, tiene referencias bibliográficas, tiene videitos, tiene casos, etcétera. Entonces, les recomiendo mucho estos dos sitios si quieren profundizar en algún tema de traumatología. Y bueno, traté de tener lo más actualizada mi plática para el día de hoy. Entonces, para todos los que están fuera de la República Mexicana, quiero avisarles que hoy tembló y pues muchos de sus pacientes creo que terminaron así en la calle con diques de hule. Fue una fotografía que me mandaron y me pareció simpático ponerlo. El tema que vamos a tratar, como les mencionaba, es cuando hay exposiciones pulpares en un traumatismo, que son las fracturas coronarias complicadas. ¿Cuál es el objetivo cuando nosotros tenemos una fractura que tiene la pulpa expuesta y es un diente que no se ha terminado de formar? Lo principal es mantener la vitalidad pulpar, porque no hay otra forma de hacer que nuestra raíz siga creciendo, nuestras paredes dentinarias sigan engrosando y podamos tener un cierre apical. Cuando nosotros tenemos dientes como los que pueden apreciar en esta imagen, cualquier tipo de restauración pues es prácticamente con muy mal pronóstico,
Unas paredes tan delgaditas pueden provocar muy fácil una fractura en un nuevo traumatismo o si se necesita restaurar con algún poste. La relación raíz-corona no es la adecuada y por otra parte un ápice divergente pues es mucho más complicado para obturar endodónticamente. Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es mantener la vitalidad pulpar para lograr lo que conocemos como apexogénesis. De otra manera, si tenemos la pulpa necrótica, no hay forma de permitir que esta raíz siga creciendo, las paredes se engruesen y el ápice se cierre. Lo único que podemos lograr es más o menos un cierre apical, cuya calidad es dudosa y bueno, aunque hoy tenemos otras alternativas, siempre es preferible tratar de mantener la vitalidad pulpar en estos dientes jóvenes. Como les mencionaba, no solo queremos lograr un cierre apical, queremos lograr también que el diente continúe su desarrollo radicular. Por lo tanto, si nosotros tenemos una pulpa vital, el objetivo es tratarlo de mantener vital, sobre todo si el ápice está abierto. Si el ápice está cerrado, podemos proceder a hacer un tratamiento de endodoncia normal. Si tenemos el ápice abierto, tenemos diferentes tratamientos alternativos, que puede ser un recubrimiento directo, una pulpotomía parcial y una pulpotomía convencional. ¿Qué tratamiento elegir? Bueno, por una parte es importante considerar el tiempo de la exposición y el tamaño de la misma, aunque Sbeck en el año de 1978 demostró que no son factores tan relevantes. Él demostró que el tiempo no es tan significativo ni el tamaño. Sin embargo, si nosotros tenemos una exposición muy pequeñita, como sería del tamaño de la punta de un explorador, generalmente realizamos un recubrimiento pulpar directo. Si es un poquito más profunda, hacemos una pulpotomía parcial y si tenemos ya expuesta toda la pulpa, muchas veces tenemos que recurrir a hacer una pulpotomía convencional. Un factor importantísimo que hay que considerar en trauma es el estado de la vascularidad. Quiero hablar un poquito de lo que pasa en un traumatismo. Cuando hay un traumatismo y el diente se luxa, es decir, se desaloja, el ligamento se desgarra. Esto cuando ocurre lo podemos notar porque vamos a tener un sangrado en el surco gingival. Pero cuando el diente se desplaza significativamente, es decir, más de 1 milímetro, medio milímetro, lo que va a ocurrir con la pulpa es un rompimiento del paquete vasculonervioso. Si nosotros tenemos un ápice abierto, tenemos un alto chance de que esta pulpa vuelva a revascularizar, pero si el ápice está cerrado y la luxación es importante, la oportunidad de que revascularice es muy baja. Por lo tanto, cuando tenemos una fractura coronaria, debemos considerar también que el diente no se haya luxado, porque si el diente se luxó, se rompió el paquete vasculonervioso, y además tenemos una comunicación pulpar, pues ahora sí que el diente tiene que reparar por arriba y por abajo y todo se nos va a complicar. Y como dice Lauritsen en el 2012, si hay una fractura concomitante de la corona junto con una luxación, el pronóstico va a ser mucho más dudoso. ¿Qué puede suceder? Bueno, lo ideal es en un traumatismo que el ligamento repare normalmente con una ligera inflamación, etcétera, pero sin mayor problema. Sin embargo, yo siempre digo que no hay trauma sin secuelas, porque las secuelas siempre de alguna manera van a ir acompañando a los traumatismos. Es muy raro que nosotros tengamos un daño importante y no se presente ninguna secuela patológica. ¿Qué secuelas podemos tener? Bueno, la primera que ven ustedes en el recuadro de arriba a la derecha es una resorción superficial. La resorción superficial en realidad no es una secuela patológica, porque es parte de la reparación. Esto es cuando hay una ligera afectación del ligamento, los osteoclastos proceden a reabsorber ligeramente la raíz para que se vuelva a reinsertar el ligamento, las fibras de Sharpie, y entonces se remodele y volvamos a tener nuestro complejo ligamento cemento-hueso perfectamente normal. Lo que sucede muchas veces cuando hay bacterias, y esto es muy común en trauma,
Porque un paciente que recibe un traumatismo, lo último que hace es cepillarse. Como tiene miedo a tener dolor y hay inflamación de tejidos, muchas veces hay daño en tejidos blandos, como puede ser una laceración, una abrasión, una contusión, y entonces el paciente tiene temor a hacerse daño y muchas veces no se cepilla. Entonces, si nosotros tenemos una férula de dudosa calidad que esté reteniendo placa por una parte y el paciente no se cepilla por la otra, pues es muy fácil que tengamos bacterias en nuestro ligamento. O en el caso que estamos hablando hoy, si tenemos una comunicación pulpar coronaria y esta queda expuesta por mucho tiempo, pues las bacterias pueden empezar a penetrar. Y entonces se daría lo que conocemos como resorción inflamatoria. La resorción inflamatoria, como les mencionaba, está relacionada a la infección, es decir, a la contaminación bacteriana. Y sí la podemos frenar. ¿Cómo? Pues haciendo una buena limpieza del canal, una buena desinfección y obturándolo con un material. Generalmente se recomienda utilizar hidróxido de calcio, ya que por su alto pH es bacteriostático y además nos va a ayudar a inhibir estas resorciones inflamatorias. Por otra parte, cuando lo que sufre mayor daño es el ligamento, lo que ocurre es que este ligamento ya no se regenera y entonces el hueso se pega al cemento ocurriendo una anquilosis. Pero no solo es una anquilosis convencional, sino que el hueso no reconoce, por explicarlo de una manera sencilla, al tejido dentario y lo va remodelando como el hueso acostumbra a reparar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues por un lado se va reabsorbiendo la raíz y por otro lado se va formando hueso. Es decir, la raíz va a desaparecer reemplazándose por el propio hueso. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Este sería el caso de lo que es una resorción externa inflamatoria, cuando tenemos, como lo muestra la radiografía del centro, una osteoitis periapical y tenemos resorciones en ciertas áreas de la raíz. Sin embargo, con un tratamiento pulpar adecuado, esto se puede frenar. Por otro lado, cuando lo que ocurre es un daño severo al ligamento, por ejemplo, una abulsión donde el diente estuvo en seco por más de 1 hora, pues ese ligamento ya no hay forma de que reviva. Y entonces lo que va a suceder es que se va a necrosar, el hueso se va a pegar a la raíz y va a ocurrir esta resorción por reemplazo, y como podemos ver en la radiografía que está a la derecha, ven que la raíz prácticamente se ha reabsorbido completamente y solo queda la gutapercha. Entonces, estas son algunas de las secuelas más comunes que podemos encontrar en trauma. Otra secuela muy común que vamos a encontrar, y la vamos a presentar en algunos casos más adelante, es la obliteración pulpar, de la cual estoy segura ya todos han oído hablar. Comenzando por el primer tratamiento, es un tratamiento muy sencillo, un recubrimiento pulpar directo, que lo que es importante es aislar el diente para que no haya contaminación, tener una buena desinfección que se puede realizar con clorexidina, recubrir con hidróxido de calcio químicamente puro diluido en agua destilada, o, como vamos a ver un poco más adelante, otra maravillosa opción sería usar MTA, y restaurar con un material sellante. Este último punto creo que es lo más importante cuando hablamos ya sea de recubrimiento pulpar, de pulpotomías parciales o de pulpotomías convencionales. Más que el material que pongamos sobre la pulpa expuesta, es importante mantener el diente bien sellado, porque si nosotros tenemos penetración de bacterias, vamos a tener resorción inflamatoria y este tratamiento va a fracasar. Entonces, la calidad de la restauración que vamos a poner al final puede ser el punto más importante. Y los recubrimientos pulpares directos tienen un éxito como entre un 75-85%. Esta fotografía tiene aquí un Photoshop porque el puntito está creado, pero más o menos así es como lo veríamos, un puntito que es nada más como si fuera la punta del explorador. Y lo único que hacemos es aislar el diente, desinfectar con clorexidina, colocar hidróxido de calcio y después colocar una restauración que selle perfectamente. Si tenemos nosotros el mismo pedacito de diente, lo podemos adherir sin ninguna dificultad. Continuando con otro tratamiento que lograría la pexogénesis, vamos a hablar un poquito de la pulpotomía parcial,
que como ustedes saben la introdujo Esbeck desde los años 70 y consiste básicamente en amputar 2 milímetros de la pulpa. Esbeck recomienda en su técnica usar una fresa de diamante. A mí en lo particular me gusta más la fresa de carburo, que tiene un corte más limpio. Recomiendo mucho que sea una fresa que esté completamente estéril, de preferencia las nuevas que están esterilizadas previamente. Y la hemostasia no hacerla con una presión excesiva, colocando un algodón y presionando, porque si no cuando retiren el algodón van a volver a provocar un sangrado. Otra vez, el material ideal es el hidróxido de calcio químicamente puro, y aquí valdría la pena hablar un poquito del efecto del hidróxido de calcio, que no solo es bacteriostático, como les mencionaba anteriormente, por su alto pH, sino que lo que hace es irritar a la pulpa para que ésta se defienda, como lo hace normalmente formando dentina. Y entonces tengamos un puente dentinario que nos selle esta exposición pulpar, y el resto de la pulpa en la corona y en la raíz puedan permanecer vitales para lograr estos 3 propósitos de la apexogénesis que les hablaba al principio. Las pulpotomías parciales tienen un altísimo éxito, entre un 95% más o menos, y aquí valdría la pena tocar otro tema. Cuando nosotros hablamos de comunicaciones pulpares, muchas veces estamos acostumbrados a hablar de un proceso carioso, y trauma es una situación muy diferente, porque no hay esta irritación crónica que llevan produciendo las bacterias, que puede llevar meses. En trauma estamos hablando de una pulpa completamente sana, que no tenía ningún proceso inflamatorio, y de repente pues tiene esta exposición inmediata, pero no tenía una inflamación previa, y este es un punto importantísimo. Por eso los tratamientos siempre tienen pronósticos más altos cuando hablamos de trauma que cuando hablamos de tratamiento de caries. ¿En qué concepto se basa la pulpotomía parcial? Bueno, aquí tenemos un corte histológico donde demostramos cómo la pulpa, cuando tiene un lugar hacia donde inflamarse, va a inflamarse por ahí, es decir, va a tener como una hipertrofia. Yo digo que parece como un brócoli o una coliflor, porque realmente lo que sucede es que la pulpa no tiene en una situación normal hacia dónde inflamarse, pero aquí como tenemos la comunicación, la pulpa va creciendo hacia el exterior, pudiendo incluso llegar a formar lo que conocemos como un pólipo pulpar. Sin embargo, lo que Esbeck demostró con muchos cortes histológicos es que hacia adentro, en la profundidad, se limita esta inflamación hasta 2 milímetros. Por eso el concepto de Esbeck es por qué colocar el hidróxido de calcio en una pulpa inflamada cuando, eliminando solo 2 milímetros de la pulpa, podemos colocar este material en una pulpa sana. Vamos a ver un caso. Este es uno de los múltiples pacientes que llegan a la clínica de Unitec. No sé qué tratamiento tenías, parece más o menos un apósito quirúrgico, y cuando eliminamos todo lo que encontramos es simplemente una fractura coronaria complicada con una exposición significativa, y como vemos son dientes jóvenes que, aunque ya han desarrollado su raíz, todavía tienen el ápice abierto. Entonces procedemos a aislar, y en este caso se aisló solamente el diente para tener un mejor sellado, y como ven en esta fotografía se está probando el fragmento dentario, que es una restauración maravillosa porque además de lo sencillo que es reponer el fragmento, nos va a sellar de maravilla. Y hay que recordar que el punto del sellado es algo muy importante. En esta primera fotografía estamos viendo nosotros la exposición pulpar, que sería de 1 milímetro, 2 milímetros, y lo que hacemos es con esta fresa de bolita del número 2, que serían los 2 milímetros que hay que entrar, como les decía, a mí me gusta más usar carburo, y con una irrigación, y aquí podría ser un punto importante no utilizar la irrigación de la pieza, porque como ustedes saben, el agua que viene en la tubería muchas veces está contaminada, por lo que yo preferiría que irrigaran con una jeringa externa con clorexidina o con solución salina, y con esta misma solución se va haciendo la hemostasia sin dar un chorro muy fuerte, sino haciéndolo ligeramente, para después colocar una capa de hidróxido de calcio químicamente puro, o nuevamente, como veremos adelante, con MTA. Y después, como mencionaba, podemos adherir el mismo fragmento y vamos a tener una restauración que sella de maravilla, y esto no nos va a dar ningún problema. Sin embargo, cuando el sellado no es bueno, y por eso pongo este caso a propósito,
vamos a tener complicaciones como les mencionaba hace ratito. En este caso es una fractura no solo coronaria, sino coronorradicular. Las fracturas coronorradiculares suelen empezar en la cara vestibular y por la dirección oblicua de los prismas del esmalte siguen un trazo oblicuo hasta terminar en la porción palatina de la raíz. Y estas fracturas son muy complicadas de sellar porque ya estamos invadiendo lo que conocemos como grosor biológico. Como ustedes saben, el grosor biológico es nuestra defensa contra las bacterias. Está formada por las fibras periodontales supracrestales, por el epitelio de unión o la adherencia epitelial, que para mí este elemento en trauma es importantísimo, porque la adherencia epitelial o el epitelio de unión lo que nos va a hacer es el sello contra las bacterias. Es lo que nos va a impedir que las bacterias puedan penetrar hacia lo que es el ligamento periodontal. Y por último está en el surco gingival el líquido crevicular, que como ustedes saben tiene inmunoglobulina A y eso nos va a ayudar en la defensa. Cuando nosotros estamos invadiendo este grosor biológico, es muy difícil sellar estas restauraciones. Entonces tenemos varias opciones, podemos extruir el diente quirúrgicamente, extruirlo ortodóncicamente, quizás hacer un alargamiento de corona. En este caso simplemente la fractura era supracrestal, por arriba de la cresta, y lo que intentamos fue sellar. Como ustedes ven, nuestra restauración se hizo una pulpotomía parcial, como observan en la radiografía de la derecha, y intentamos adherir nuevamente el fragmento, pero en esta porción subgingival pues se complica mucho por el sangrado, la contaminación de saliva, etcétera, y yo creo que el sellado en esta zona no es tan buena. ¿Qué ocurre? Si ustedes ven el mismo caso a los 2 años, ven que efectivamente comparándolo con el inicio, vemos que la raíz ha crecido, que las paredes dentinarias han engrosado y que el lápiz se ha cerrado. Sin embargo, empezamos a ver pequeñas áreas de resorción radicular y vemos una zona de osteitis periapical, lo cual nos está indicando pues que este diente está necrótico y tiene una resorción inflamatoria. Por lo tanto, recurrimos a hacer el tratamiento endodóntico y como les mencionaba, es adecuado colocar hidróxido de calcio por cierto tiempo. Al principio se recomendaba colocarlo 15 días, después se decía que de 6 meses a 12 meses y hoy se sabe que si el hidróxido de calcio lo dejamos dentro del conducto por mucho tiempo, va a tener una acción quelante en las paredes dentinarias, las va a deshidratar. Por lo tanto, la recomendación es dejarlo una semana y pudiera ser hasta un mes, pero no más allá de un mes. Y como vemos en esta radiografía final, después de 2 años y medio, esta resorción inflamatoria se controló perfectamente, pero por eso yo menciono que las secuelas siempre van a acompañar a los traumatismos y el éxito de un buen manejo de los traumatismos es el buen monitoreo. No podemos dejar a un paciente de trauma sin revisiones. Yo digo que un paciente que ha sufrido un traumatismo es un paciente dental de por vida. Tiene que acudir por lo menos una vez al año con nosotros, precisamente para monitorear que no se vayan presentando este tipo de secuelas patológicas. Vamos a ver otro caso curioso, porque este es un joven, ya no es un niño, es un joven que tendría más o menos 15, 16 años y en una pelea en la secundaria le rompen los 2 incisivos anteriores. Y este es un paciente de escasos recursos y cuando acude conmigo no tenía ahora sí que los recursos económicos para hacerse un 2 endodoncias, 2 postes, 2 coronas, etcétera. Como yo lo había tratado desde chiquito por una caries de presentación temprana de la infancia, que antes conocíamos como caries de biberón, pues es un paciente que le tengo mucha confianza y entonces le dije, mira, vamos a hacerte un tratamiento temporal. Y decidí hacerle unas pulpotomías de Sbeck temporalmente en lo que juntaba para las endodoncias. Y bueno, aquí están los dientes aislados. Como ven, desde el principio se ve un poco ensanchamiento del ligamento. Esto se presenta desde la primera cita y lo vamos a seguir viendo en varias citas después de monitoreo. Entonces realizamos pulpotomías parciales, colocamos hidróxido de calcio y después lo sellamos con unas coronitas de resina con estas funditas de celuloide. Lo hicimos muy sencillamente, no quisimos hacer unas restauraciones laminadas muy complejas,
porque en teoría pues el paciente iba a realizarse los tratamientos de endodoncia, los postes, las coronas, etc. Y entonces, bueno, aquí están las resinas ya realizadas con las pulpotomías parciales y pues en realidad tenía que regresar un mes después, etc. Y lo que sucede es que embaraza a la novia y entonces pues ya nunca juntó para los postes y yo lo volví a ver porque me trajo al hijo cuando nació y tenía otra vez, como él había tenido, caries de presentación temprana de la infancia. Entonces, por eso es que lo vuelvo a ver yo 7 años después y podemos ver cómo los dientes estaban perfectamente sanos, el ligamento se ve un poquito ensanchado como se veía desde el inicio, la vitalidad pulpar estaba perfecta y realmente pues no quería hacerse ningún tratamiento. Lo único que podemos observar quizás es un poquito de obliteración pulpar, pero sin ninguna secuela, 7 años después, el tratamiento temporal. Y esto, el éxito, es porque la restauración estaba sellando adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa histológicamente cuando tenemos estas comunicaciones pulpares y colocamos hidróxido de calcio? Pues vamos a tener primero una capa donde ocurre necrosis. Después vamos a tener una capa donde va a haber un tejido calcificado y por último vamos a tener una capa donde hay un tejido tipo osteoide. Este caso es un primer molar que se tuvo que extraer por motivos ortodónticos y lo que vemos en el corte histológico es la gran cantidad de tejido calcificado que se formó. Es impresionante lo que podemos lograr. Vamos a ver este último caso de pulpotomía parcial. Este caso acudió a la clínica de odontopediatría de Unitec con una fractura coronaria complicada. Aquí vemos que tenía expuestos los 2 cuernitos pulpares y vemos como la raíz todavía no ha terminado su desarrollo. Las paredes están todavía relativamente delgadas y tenemos un ápice abierto. Entonces procedemos a hacer la pulpotomía parcial, colocar hidróxido de calcio químicamente puro y en este caso eran 2 fragmentos que los unimos otra vez y los unimos con resina. Y desafortunadamente para el paciente, pero afortunadamente para nosotros, este paciente tuvo un segundo traumatismo, que eso sucede muchísimo. Esto es otra de las cosas que les quiero compartir. Un paciente que tiene un traumatismo es muy propenso a seguir teniendo traumatismos. Yo he tenido pacientes que han tenido hasta 6, 7 traumatismos. Entonces, ocurre comúnmente que haya un segundo y un tercer traumatismo. Entonces, este chiquito vuelve a tener un traumatismo y regresa a los 3 meses nuevamente con el fragmento desprendido. Y esto nos da la oportunidad de observar clínicamente este puente dentinario tan maravilloso. Y vemos donde antes teníamos un tejido pulpar que estaba sangrando perfectamente vital, hoy vemos una dentina que se ha formado pues muy bien, ¿no? Y es una dentina que, bueno, a simple vista clínicamente se ve muy bien. Y si nosotros observamos la radiografía, vemos la gran cantidad de tejido dentinario que se ha formado. Es impactante, varios milímetros de puente dentinario. Y por otra parte vemos que la raíz siguió creciendo, las paredes se engrosaron y el ápice cerró. Esto es lo que nos permite hacer estos tratamientos para lograr la pexogénesis. Y bueno, simplemente volvimos a adherir el mismo fragmento y eso fue todo. ¿Qué tenemos que evaluar en estos casos? Me gusta tomar la evaluación a partir de un artículo que les menciono aquí, de Sveck. Es un artículo que él publica en el 93 y son sus mismas pulpotomías parciales revisadas a 3 o 15 años. Y él encuentra que la mayoría de los fracasos ocurren en los primeros 26 meses después del tratamiento. Es decir, que si nosotros logramos brincar 3 años sin tener estas secuelas patológicas, es rarísimo que se vayan a presentar secuelas. Es decir, ya casi está el éxito garantizado. Por lo tanto, la sugerencia del mismo Sveck es revisar estos casos de pulpotomías parciales por 3 años. ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar? Bueno, obviamente que no haya síntomas clínicos como sería dolor, que las pruebas de vitalidad sean positivas, que no haya signos radiográficos como sería una osteitis periapical o una resorción inflamatoria, como les hablé hace ratito, que siga desarrollándose la raíz y que se forme el puente dentinario. Hay muchos materiales ahora para hacer pulpotomías, aquí menciono solamente algunos.
el sulfato férrico es un hemostático, por eso en estos tipos de tratamientos en trauma no es recomendable, igual que tampoco hay pruebas ni de la electrocirugía ni del láser. La proteína osteogénica humana, como ustedes saben, es un factor de crecimiento, entonces los primeros estudios eran muy prometedores, porque era poner en la pulpa un factor de crecimiento que iba a ayudar a que se diferenciara dentina. Sin embargo, ya cuando se usó clínicamente, hay algunos estudios de Anna Fuchs donde demuestran que no tiene el éxito que se esperaba. Y por último, el MTA, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, el MTA nosotros conseguimos en México básicamente 2 presentaciones, una es brasileña, la otra es americana, y es un material que hoy se consigue muy fácilmente, aunque su costo es mucho más elevado que el hidróxido de calcio, pues cada vez ha sido más accesible y tiene grandes características. Para mí las principales es que fragúa en presencia de humedad y sangre, es decir, puede fraguar aunque esté en el ápice donde podamos tener fluidos periapicales. Es biocompatible y no mutagénico, es bien tolerado por las células pulpares y periapicales, provoca formación de tejido duro, es decir, del puente dentinario, de manera muy similar al hidróxido de calcio, y esto es lo que lo hace muy superior al hidróxido de calcio, que es su excelente sellado, porque el trióxido de mineral lo que hace es que se expande al fraguar, y esta expansión hace que penetre ligeramente en los túbulos dentinarios y tiene un sellado maravilloso. Por otra parte, el hidróxido de calcio, como les mencionaba antes, es un pésimo sellador, es una pésima base como tal, porque además se va a ir desintegrando y lo que nos va a dejar con el tiempo es un espacio que se puede contaminar con bacterias. Por eso, en cuanto al sellado, el MTA es muy superior al hidróxido de calcio. No tiene un efecto degenerativo en la dentina, es bioactivo y forma puentes dentinarios de manera superior al hidróxido de calcio. Vamos a ver aquí un caso en un primer molar inferior donde tenemos una exposición pulpar por caries. En este caso no es por traumatismo, es por caries. Y se coloca MTA, originalmente era de color gris, hoy también hay en presentación blanca y nosotros podemos ver como con esta pulpotomía parcial realizada con MTA, nuestra raíz siguió creciendo, nuestras paredes se engrosaron y el ápice se cerró. Es decir, se lograron los 3 propósitos de la apexogénesis. Aquí tenemos otro caso de Witherspoon. Este está publicado en un seminario que a mí me gusta muchísimo, si lo pueden conseguir ustedes endodoncistas, porque en el 2008 se juntó la Academia de Odontopediatría con la Academia de Endodoncia para discutir precisamente este tipo de tratamientos en dientes jóvenes. Y entonces llegaron a ciertas conclusiones y lo mismo que se publicó en el Journal de Endodoncia se publicó en el Journal de Pediatría. Entonces se me hace una reunión maravillosa y lograron acuerdos muy importantes. Y bueno, pues uno de ellos fue la pulpotomía parcial. Y aquí vemos en este caso que nuevamente es por caries, no por traumatismo, pero vemos pues como la raíz todavía le falta mucho por terminar su desarrollo, las paredes están muy delgaditas, el ápice está divergente y en el tratamiento final vemos cómo esta raíz creció, las paredes se engrosaron y el ápice cerró de manera muy importante. Es un tratamiento muy exitoso. ¿Qué pasa con este MTA? El MTA nos va a formar una nueva dentina, no será una dentina tan regular, tan tubular, más bien es una dentina muchas veces amorfa, atubular, tiene inclusiones celulares, pero es un tejido dental duro que sobre todo lo que nos va a brindar es un muy buen sellado y nos va a permitir que debajo de ella nuestra pulpa siga vital. Aquí vemos otro caso a 3 años logrado con MTA, con pulpotomías parciales. Bueno, en realidad son los 2 incisivos centrales. Y una gran ventaja del MTA, como les mencionaba, que es su sellado, es que esto nos permite que no sea necesario reabrir. Por mucho tiempo se ha discutido si las pulpotomías parciales son un tratamiento definitivo
o si una vez que se logran los propósitos de la pexogénesis se debe de terminar con un tratamiento de endodoncia. Y bueno, aquí vemos que si usamos un buen material y sobre todo si la restauración está sellando de manera adecuada, no es necesario reabrirlo para terminar con un tratamiento de endodoncia. Anteriormente lo que hacíamos, y bueno, lo seguimos haciendo si la exposición es una exposición completa que abarque toda la pulpa, pues es hacer una pulpotomía convencional, es decir, hasta lo que sería la unión amelocementaria, que es donde ocurre un estrechamiento natural en el diente, colocar ahí nuevamente hidróxido de calcio para que se forme, como lo vemos aquí a 8 meses, este puente dentinario. Claro que mientras más profundo es nuestro corte, como hemos ido viendo de un recubrimiento pulpar a una pulpotomía parcial a lo que sería una pulpotomía convencional, pues los resultados en cuanto al crecimiento radicular, el engrosamiento de las paredes y sobre todo el cierre apical son más irregulares. Por ejemplo, aquí estamos viendo que el cierre apical no ocurre exactamente en el ápice, sino que ocurre por arriba. Pero bueno, de cualquier manera permitió que tuviéramos un sellado para poder realizar el tratamiento de conductos. Y aquí lo vemos a 12 meses, nuevamente con un puente dentinario y un cierre apical. Aquí tenemos otro caso y nuevamente se realizó una pulpotomía convencional. Vemos aquí la formación del puente dentinario y vemos cómo el ápice se cierra no a nivel apical, sino más arriba, pero tenemos un buen sellado que nos permitiría realizar un tratamiento de conductos y por otra parte observamos cómo nuestra raíz siguió creciendo, nuestras paredes se engrosaron. ¿Qué pasa cuando la pulpa está necrótica? Si la pulpa está necrótica y el ápice está cerrado, pues obviamente vamos a hacer un tratamiento endodóntico convencional y no tenemos ningún problema. Pero ¿qué pasa otra vez en estos dientes jóvenes cuando están todavía no terminados de formar? Pues de alguna forma tenemos que ayudarlos a que sigan su crecimiento, pero si ya no tenemos un tejido vivo, que sería la pulpa dental, pues es imposible que la raíz siga creciendo y se engruesen las paredes y se cierre el ápice. Por lo tanto, lo que se hacía tradicionalmente es una pexificación con hidróxido de calcio. Vamos a hablar ahorita de ella. El tratamiento actual recomendado sería una pexificación con MTA y el tratamiento que ustedes han estado oyendo mucho hablar de él, que sería la revitalización pulpar o la regeneración pulpar. Sé que tuvieron una charla de esto hace un par de meses y bueno, es el tema como de moda entre los endodoncistas y yo lo quiero tocar simplemente para darles mi punto de vista como odontopediatra. Entonces vamos a ver ahora estos 3 tratamientos cuando tenemos un ápice abierto pero la pulpa ya es necrótica. Ok, lo primero que se hacía anteriormente era hacer una pexificación, es decir, se hacía una pulpectomía, aquí ya se limpiaba no solo la cámara pulpar, sino también el conducto radicular, y después de una buena desinfección con hipoclorito de sodio, que es lo que se usa actualmente, se coloca hidróxido de calcio. Y este hidróxido de calcio lo que busca es mantener un alto pH para mantener fuera de aquí a las bacterias y permitir que los tejidos periapicales nos logren un cierre apical. ¿Qué pasaba? Era un tratamiento de mucho tiempo. Si recordamos lo que hemos estado hablando, este hidróxido de calcio se va a ir reabsorbiendo con el tiempo y entonces había que cambiarlo, la necesidad de cambiarlo. Algunos mencionaban cada mes, cada 3 meses. Cada 3 meses es como el mejor acuerdo, pues. Esto hacía difícil el tratamiento porque muchas veces los pacientes no acuden a las citas de seguimiento, el hidróxido de calcio se va reabsorbiendo, penetran bacterias y bueno, la cuestión se va complicando. Son tratamientos muy tediosos, el paciente se aburre de ir tantas veces y no solo se aburre, pues hay molestia, etcétera, y entonces complica la situación. Aquí vemos cómo a los 12 meses pues no hemos logrado ni que la raíz crezca ni que las paredes se engruesen y pues el cierre que hemos logrado es muy malo. Frankel decía que muchas veces el cierre ocurre, como les enseñaba anteriormente, por arriba, bueno, puede ocurrir a nivel apical o muchas veces puede ocurrir tan ligero que no se aprecie radiográficamente. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Ya con el acercamiento podemos ver aquí un ligero cierre
apical, pero muchas veces ni siquiera se observa radiográficamente, sino que solo lo sentimos con las limas. Pero de cualquier manera, pues es lo que se obtenía. Se obtenía un tope apical y esto nos permitía realizar la endodoncia convencional con gutapercha. Y bueno, les quiero enseñar algunos casos. Por ejemplo, este caso es una apexificación maravillosa. Lograr de esto, pues con hidróxido de calcio, créanme que no es fácil. Lleva mucho tiempo y es muy difícil lograr un cierre apical que se vea de manera tan nítida como lo apreciamos en esta radiografía. Aquí tenemos otro caso donde vemos que el cierre apical se da nuevamente por debajo de lo que sería el ápice como tal o el foramen apical, pero si vemos, pues se ha resuelto la osteitis periapical y las paredes han engrosado ligerísimamente. Aquí tenemos otro donde vemos una osteitis importante y en este caso nuevamente vemos que efectivamente hay un cierre apical por debajo del foramen, pero un cierre apical importante, se ha formado una barrera fuerte, pero por otro lado vemos una secuela que, como ya mencionamos, es la resorción inflamatoria. ¿Y por qué estamos viendo esto? Bueno, obviamente es por la falta de sellado que ocurrió en esta zona que permitió que penetraran las bacterias y se presentara esta resorción inflamatoria. Entonces, no son tratamientos sencillos las apexificaciones convencionales con hidróxido de calcio. Por lo tanto, la opción que se recomienda hoy en día es realizar las apexificaciones con MTA y obturar el resto del conducto con una resina de curado dual o un ionómero de vidrio. ¿Por qué? Vamos a ver. El MTA, como mencionábamos anteriormente, lo que nos va a brindar es un excelente sellado. Y por otra parte, está demostrado que por arriba del MTA puede haber crecimiento de tejido ya sea dentinario o cementoide, lo cual nos permitiría que esta raíz siga creciendo, pero el MTA, además de formarnos esta barrera de tejido dentario, por sí mismo nos forma una barrera, y es una barrera excelente. Más o menos son 4 milímetros y, como les mencionaba, es excelente porque tiene un maravilloso sellado. Acuérdense que les decía que al fraguar expande ligeramente y esto hace que penetren los túbulos dentinarios y nos va a dar un excelente sellado. Esa es la gran ventaja, y obviamente que va a fraguar en presencia de humedad y de sangrado. ¿Por qué no obturamos todo con MTA? Bueno, porque como ustedes han estado escuchando, estos dientes jóvenes tienen las paredes dentinarias muy delgaditas y, como les mencionaba, son pacientes propensos a nuevos traumatismos o muchas veces se necesita restaurar con un poste, una corona, etc. Y si nosotros tenemos estas paredes dentinarias tan delgaditas y colocamos un poste convencional colado, pues es muy fácil que este diente se fracture, como lo vamos a ver posteriormente, y generalmente se fractura en la zona cervical, que es la zona más débil. Por lo tanto, lo que se recomienda es obturar el resto del conducto con una resina de curado dual, ya que esta resina se va a adherir a las paredes dentinarias y nos va a dar lo que se conoce como una restauración monobloque. Es decir, al estar adheridas las dos paredes dentinarias a la resina, se forma un solo bloque que va a resistir mucho mejor un nuevo traumatismo. Y si se coloca un poste, que justamente hoy leía un artículo que está publicado en la revista del bimestre pasado, que no importa si el poste es de circonia, si es de fibra de vidrio o si es de cuarzo, de cualquier manera, con que sea un material adherido, le va a brindar mucha más protección al diente por esta restauración monobloque que se forma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocar un tapón con MTA más o menos de 4 milímetros y, como ustedes ven en esta radiografía, sí se llega a formar cemento por arriba del MTA, mientras que el resto del conducto lo podemos obturar con una resina de curado dual, y si es necesario se pueden usar postes ya sea de fibra de vidrio, de circonia, de cuarzo, de lo que ustedes gusten. Aquí tenemos otro caso realizado con MTA. Más o menos el MTA llega hasta acá, lo demás es resina de curado dual, y vemos como la raíz
crece ligeramente porque el MTA permite que haya formación de un nuevo tejido dental y un nuevo tejido cementoide por arriba del material. Entonces logramos un excelente sellado apical, no solo con el material dental, sino con el mismo MTA que, como les he estado mencionando, tiene la gran ventaja de su excelente sellado. Aquí vemos un corte histológico donde está el conducto obturado con MTA, y por arriba de él vemos que se forma una osteodentina y después un nuevo cemento. Y esto lo hemos estado apreciando en las radiografías de algunos de los casos mostrados. Vamos a ver algunos más. Estos no son casos míos, son casos publicados en Dental Traumatology. Estos están publicados por el doctor Giuliani y el doctor Bacchetti en el 2002. Pero pues son casos impresionantes. Vemos aquí la lesión tan grande y vemos cómo a los 6 meses esta lesión prácticamente está resuelta. Muchas veces se observa un pequeñísimo espacio entre el MTA y la resina dual, que parece ser que es el adhesivo que llega a como acumularse en esta parte del conducto. Entonces tenemos más o menos 4 milímetros de MTA, el resto de resina dual, y vemos cómo al año la lesión se ha resuelto por completo. Y quizás, si nos acercamos bien, podemos ver ligera formación de un nuevo cemento. Aquí tenemos otro caso donde de manera importante vemos que arriba del MTA sí hay formación radicular. Y bueno, otro caso más manejado con MTA, resina dual. Entonces, ¿qué ventaja tiene este tratamiento? Pues básicamente en una cita, bueno, podríamos decir 2 citas, porque el MTA tarda todavía en fraguar más o menos como 4 horas para que esté bien el fraguado, y es preferible dejarlo con humedad porque, como les mencionaba, absorbe esta humedad para poder fraguar y lograr esta expansión. Entonces lo que se suele hacer es dejar el tapón de MTA, una torunda húmeda, y en una cita posterior hacer la obturación del resto del conducto con la resina dual. Y como les mencionaba, yo creo que hoy para dientes necróticos con ápices abiertos, este es el tratamiento estándar que debemos de seguir. Es lo que les acabo de decir, el uso de MTA como una barrera apical se ha convertido hoy en el tratamiento estándar de los dientes con ápices abiertos y sin pulpa. Por último, quiero tocar ligeramente el tema de revascularización pulpar. No quiero profundizar mucho en ello, yo sé que han estado escuchando mucho, pero sí les quiero dar algunos puntos de vista de un odontopediatra. Bueno, primero, se le llama de muchas formas: revascularización, revitalización, regeneración. Y hay que hacer la diferencia porque revascularizar es inducir el sangrado mecánicamente, mientras que regenerar es proveer células madres, andamio y factores de crecimiento para poder guiar un tejido diferenciado apropiado. Quiero aprovechar para diferenciar la revascularización natural, que ocurre muchas veces en los traumatismos, a la revascularización provocada, que es lo que se hace hoy como este tratamiento endodóntico. En un traumatismo dental donde el diente se desplaza, es decir, que hay una luxación o una abulsión, y el diente tiene un ápice abierto, lo que ocurre es que de manera natural el tejido periapical va a promover una revascularización, es decir, la pulpa se va a seccionar porque el diente se desaloja, aunque sea parcialmente de su alveolo, se secciona la pulpa, pero si el ápice está abierto, hay una alta posibilidad de que haya una nueva revascularización. Y esto se da en traumatismo de manera natural, no es necesario realizar ningún tratamiento. Cuando hablamos de esta regeneración pulpar, o les digo yo revascularización provocada para hacer la diferencia con la revascularización natural que ocurre en traumatismo, es un tratamiento que hacemos en dientes necróticos donde lo que tratamos es de recrear una pulpa nueva. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente son, aunque dice aquí 3 citas porque la última es la restauración del diente, el tratamiento de regenerar la pulpa per se tiene que hacer en 2 citas. La primera cita es para debridar el canal, desinfectarlo perfectamente y colocar una pasta que está compuesta de 3 antibióticos. El objetivo de esta cita es dejar un canal completamente libre de bacterias.
para en una segunda cita reabrir el diente, quitar la pasta triantibiótica y con una lima estéril picar en el ápice para provocar el sangrado. Y este nuevo sangrado nos va a formar un coágulo en la pulpa que lo que va a hacer en realidad es funcionar como un andamio para que vuelva a haber una irrigación con nuevas células madres y se vuelva a formar una pulpa dentaria. Esto es maravilloso porque si nosotros recreamos esta pulpa en un diente necrótico, vamos a lograr permitir lo que es la pexogénesis, lo que estuvimos hablando en la primera parte, porque lo que hacemos es, a partir de una pulpa necrótica, teniendo esta desinfección y logrando un buen andamio y un crecimiento con nuevas células madres, factores de crecimiento, etcétera, que se vuelva a formar una nueva pulpa dental. Y bueno, vamos a ver rápidamente algunos casos. Ya me queda poquito tiempo, más o menos tengo, Héctor, como 10, 15 minutitos, ¿verdad? Gracias. Este es uno de los primeros casos que yo vi con Thibaut Dewey y Martin Traub, y lo que hicieron fue limpiar esta pulpa necrótica, hacer la irrigación con hipoclorito de sodio, desinfectar el canal y colocar una pasta triantibiótica. Aquí se han cambiado ligeramente los antibióticos, ahora les voy a mencionar el porqué. En este caso se usó metronidazol, ciprofloxacina y cefaclor. Y a las 11 semanas, como les digo, se remueve la pasta de los antibióticos y con una lima estéril picamos en el ápice para hacer que este ápice sangre y se vaya rellenando nuestro conducto con un coágulo para que sirva de andamio y a partir de aquí se vuelva a dar una regeneración pulpar. A esta altura, al principio se recomendaba hacerlo a nivel de la unión amelocementaria, pero cada vez lo hacen más largo. Se sella con MTA. ¿Para qué? Pues por lo que he estado mencionando, que es un excelente sellante y aislar el paso de las bacterias. ¿Por qué se ha ido haciendo cada vez más larga esta especie de pulpotomía, por así decirlo, o de sellado? Porque mientras menor sea la distancia que nosotros tenemos que recorrer en esta revascularización, mucho mejor va a ser el pronóstico. Y es impresionante cómo al año vemos que esta raíz creció, que las paredes dentinarias se engrosaron, que el ápice se cerró, inclusive hay una obliteración pulpar importante. Y todo esto se logró, como veíamos inicialmente, a partir de una pulpa necrótica. Entonces, es un tratamiento maravilloso, me parece que tiene mucho futuro. Sin embargo, tiene algunas consideraciones que es de lo que quiero yo hablar en la última parte. Entonces, nuevamente, quizás una de las partes más importantes es en esta primera cita lograr una buena desinfección. Y la desinfección no la vamos a hacer mediante la instrumentación mecánica, porque hay que recordar que las paredes dentinarias de por sí ya son muy delgaditas. Entonces la instrumentación mecánica es mínima y lo que vamos a hacer es irrigar mucho con hipoclorito de sodio. Aquí menciona el 3%, pero si lo usamos en su presentación natural al 5.25% es perfecto. Y lo que hace el hipoclorito de sodio es que va a disolver este tejido y nos va a impedir que se formen nuevas bacterias. Después secamos y rellenamos con esta pasta compuesta por 3 antibióticos. En este caso es ciprofloxacina, metronidazol, clindamicina. Como vehículo se usa el propilenglicol y se introduce con léntulo hasta la unión amelocementaria. Y después vamos a sellar con una torunda de algodón y cualquier ionómero de vidrio. ¿Ok? Entonces, con poca instrumentación mecánica, pero mucha irrigación, vamos a desinfectar muy bien el conducto y vamos a crear una pasta triturando estas tabletitas de los antibióticos y usando este propilenglicol, que va a ser el medio para que se cree la pasta, y vamos a introducir esta pasta en el conducto a condensarla. En la segunda cita vamos a utilizar un anestésico sin vasoconstrictor porque queremos promover el sangrado. Entonces, de preferencia, no usar vasoconstrictores. Quitamos esta pasta de los 3 antibióticos y, como les mencionaba, picamos en el periápice con una lima que se recomienda doblarla a 90 grados para facilitar el desgarre o el traumatismo del ápice, porque queremos aquí sí traumatizar para que sangre.
Y alguna recomendación por ahí de Kevin Donnelly es que si no hay sangrado podemos colocar una gotita de EDTA y esto va a ayudar a que se provoque el sangrado. Y en la segunda cita también es importante sellar el área coronal con MTA y después con una restauración adecuada. La pasta triantibiótica original está realizada por un japonés, Hoshino, y consiste en ciprofloxacina, metronidazol y minoxiclina. Pero si nosotros recordamos, la minoxiclina es un derivado de la doxiciclina, que es un derivado de la tetraciclina, que el gran riesgo es que pigmenta los dientes. Y como estamos hablando de incisivos anteriores, generalmente los incisivos centrales, que son los más propensos a trauma, pues no queremos que haya nada de pigmentación porque el resultado estético también es muy importante. Por eso es que en muchas ocasiones se ha cambiado la minoxiclina. Y bueno, aquí vemos, este es un caso del doctor Martin Trope en un diente de perro con la técnica de fluorangiografía, donde vemos cómo esta revascularización a partir del ápice va subiendo cada vez más hasta cubrir todo lo que es el conducto radicular y la cámara pulpar. Aquí tenemos otro caso del doctor Martin Trope de un segundo premolar inferior derecho. Vemos que es un diente muy inmaduro, otra vez con estas paredes delgaditas, este ápice abierto, etcétera, y además con una periodontitis apical importante. Y bueno, pues se hace el mismo procedimiento que hemos estado hablando. La instrumentación mecánica es muy leve, básicamente se hace con una muy buena irrigación con hipoclorito de sodio, el 5.25%, y se coloca la pasta de los 3 antibióticos. Más o menos al mes se elimina esta pasta de los antibióticos, se pica en el ápice para promover el sangrado, que se forme un coágulo, y a nivel coronal sellamos con MTA. Y vemos cómo esta osteitis se resolvió de manera preciosa e inclusive la raíz ha seguido creciendo y las paredes han engrosado. ¿Ok? Entonces, bueno, yo sé que es toda parte de la regeneración pulpar, ustedes dominan la técnica. Y quizás lo que yo podría aportar desde mi punto de vista de odontopediatra es un poco mi experiencia de lo que yo he visto en estos años en trauma. Y me gustó mucho este artículo de Dennis McTeague publicado en Pediatric Dentistry el año pasado, porque él lo que menciona es que no siempre se logran los 3 propósitos de la apexogénesis. Recordemos otra vez el crecimiento radicular, el engrosamiento de las paredes y el cierre apical. También en este caso pues es importante que se resuelva la lesión periapical y vemos que de 32 dientes a los que ellos les realizaron regeneración pulpar, 31 repararon la lesión periapical, es decir, resolvieron el problema. Solo 23 de ellos tuvieron un cierre apical, solo 22 tuvieron engrosamiento de paredes y 21 tuvieron este crecimiento radicular. Quiero pasarles algunos casitos de este artículo para que entiendan lo que buscaban. Por ejemplo, aquí vemos el caso inicial y vemos en el caso en la radiografía B a los 17 meses. Y vemos cómo la lesión periapical ha reparado, hemos obtenido un cierre apical, tenemos un engrosamiento de las paredes y tenemos un crecimiento apical. Es decir, en este caso se lograron todos los objetivos y bueno, pues es un éxito. Pero aquí tenemos otro caso, el caso inicial, la radiografía A, vemos aquí la lesión periapical, vemos como en la radiografía B esta lesión periapical está reparada, pero no tenemos un cierre apical, por lo menos no a nivel del foramen. Quizás podamos tener aquí un puente dentinario que si ustedes gustan lo podemos considerar en cierta forma como cierre apical. No se engrosaron las paredes tienen el mismo crecimiento y como les mencionaba pues se formó este puente dentinario. Y creo que este es el último caso que les voy a presentar. En este caso tenemos una lesión periapical donde vemos que reparó. En este caso sí hubo cierre apical, sí hubo engrosamiento de las paredes, pero no hubo crecimiento radicular. Entonces, bueno, puede suceder de todo. Eso es una de las cosas que les quería aportar. El éxito principal es resolver la patología
Y quizás el segundo punto sería lograr un cierre apical. Si además de esto logramos que se engruesen las paredes y que la raíz siga creciendo, pues ya tenemos maravilloso, ¿no? ¿De qué va a depender este éxito? Yo creo que hay 3 puntos básicos en esto. Lo primero sería la desinfección del canal. ¿Cómo logramos esta desinfección? Con hipoclorito de sodio al 5.25%. Como les decía, la irrigación es mucho más importante que la instrumentación. Y después utilizando esta pasta confeccionada con los 3 antibióticos. El andamio, que en este caso sería el mismo coágulo que nosotros provocamos, que lo que va a hacer es facilitar el crecimiento del tejido. Y un punto que es importantísimo es que haya un buen sellado a nivel coronal, por eso es que usamos MTA, para tener un excelente sellado e impedir que penetren las bacterias. Vamos a ver rápidamente un par de casos más para terminar. Porque son resultados hermosos. Este caso me gusta porque participa el doctor Hargraves, que es muy importante, y vemos como en este segundo premolar inferior con una lesión periapical obtenemos todo esto de crecimiento radicular. Son resultados de verdad impresionantes, como a partir de una pulpa necrótica podemos tener estos resultados tan maravillosos, y tenemos, bueno, crecimiento, engrosamiento de paredes y cierre apical. Un éxito maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con esto va a terminar la presentación de mis casos, pero quiero, por último, mencionar 2 o 3 detalles que en mi experiencia, en estos años de ser una apasionada estudiosa del traumatismo, he encontrado. Este es un artículo del doctor Sbeck, donde se ve el efecto del hidróxido de calcio con el paso del tiempo. Y es lo que les mencionaba más o menos a mitad de la conferencia. ¿Qué hace el hidróxido de calcio? El hidróxido de calcio finalmente es un polvo muy seco que nos va a chupar agua. ¿Y de dónde va a chupar esa agua? Pues de los túbulos dentinarios. Entonces va a tener esta acción quelante en la dentina, y esto va a provocar que si nuestras paredes dentinarias de por sí ya son delgaditas en estos dientes jóvenes, al momento que nosotros utilizamos hidróxido de calcio por periodos tan largos como 18 meses, podemos tener fracturas, y estas fracturas generalmente se dan a nivel cervical. Por eso es que hoy en día no se recomienda dejar hidróxido de calcio tanto tiempo. Otra de las cosas que son importantísimas y pocas veces se habla de ello cuando se habla de revascularización pulpar es el tejido que vamos a encontrar formándose adentro de la pulpa. En trauma, una secuela muy común es que se forme hueso dentro de la pulpa. Porque esta revascularización, que se da por ejemplo en un diente avulsionado, como es este caso, es un diente avulsionado donde se reimplanta inmediatamente, y entonces tenemos chance de que revascularice, y efectivamente el diente revasculariza, pero no se forma pulpa dentro de la cámara pulpar, sino que se forma hueso, y como ustedes pueden ver, inclusive se llega a formar cemento y ligamento. Entonces, esto es lo que ocurre generalmente en trauma. Bueno, a veces ocurre formación de pulpa sana y a veces ocurre esta secuela que es formación de hueso. Esto puede ocurrir también cuando nosotros hacemos una revascularización forzada o una regeneración pulpar, que se forme hueso dentro de este tejido. De hecho, podemos tener 4 tipos de crecimiento según este artículo publicado otra vez en Dental Traumatology. Se pueden obtener 4 tejidos. El primero sería el crecimiento de cemento y ligamento periodontal. El segundo es que esta pulpa tenga como secuela una obliteración pulpar, es decir, que aceleradamente nos forme dentina dentro del conducto y prácticamente la pulpa quede completamente obliterada. El tercero es lo que les mencionaba en la radiografía anterior, que se forma hueso dentro de la cámara pulpar, inclusive se llega a formar cemento y ligamento. Y también se ha encontrado que se forma médula, o sea, no solo hueso, sino médula ósea dentro de la pulpa. Y bueno, ¿en qué año fue esto? Déjenme checar. En el 2012, el doctor Leif Backlund y Jens Andreasen hacen un artículo que más bien es como una plática, donde lo que ellos se preguntan es, ¿qué pasa con este nuevo tejido? ¿Qué pasa cuando adentro de la pulpa tenemos hueso? ¿Es mejor tener hueso que hacer el tratamiento alternativo con MTA y resina dual?
porque recordemos que la resina se va a unir al diente y nos va a formar esta restauración monobloque, mientras que el hueso no sabemos cómo va a reaccionar. No tenemos estudios hechos con una máquina Instrom que nos diga la resistencia, las fracturas, etc. En realidad sabemos muy poco de lo que ocurre cuando se forman estos nuevos tejidos. Por eso es que la regeneración pulpar, a pesar de que es un tratamiento maravilloso, todavía quedan muchas cosas por probar. Y yo creo que hoy lo debemos de manejar todavía con cuidado, sobre todo si no tenemos mucha experiencia en el tema. Bueno, pues esto es todo. Vamos a dejar un espacio para las preguntas y nada más me quiero despedir con esta pequeña frase que dice: a la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Entonces, pues los felicito por aguantarme esta hora o un poquito más y espero que les haya podido servir en algunos conceptos de traumatismo. Y chan chan, agradezco mucho que me hayan aguantado. Gracias Héctor, gracias Antonio, gracias Joaquín.